estos hombres. El hombre no desconocía lo que podía suceder allí. Amén. Así que les dijo a sus... Bueno, recuerden que en algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Amén. Resulta que, y así él pone varios ejemplos. Bueno, después apareció un tal Judas de la región de Galilea, y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en los que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A este también lo mataron y sus seguidores huyeron. Como sospechosa la muerte de esas personas, ¿cierto? Amén. Versículo 38. En este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. ¿Qué sigue? Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y esto lo estaba diciendo ¿quién? Un judío. Una persona que no creía en Cristo, amén, pero que sabía lo que podía venir y ya sabía lo que se venía, amén. Entonces cuando vemos a Gamaliel nos damos cuenta que no era una persona cualquiera, amén. No estamos hablando de un hombre que desconociera la verdad de Dios, no estamos hablando de una persona que fuera ajena a lo que Dios podía hacer. Amén. Y resulta que Gamaliel fue reconocido por esto, de los pocos judíos que defendió a los apóstoles. Amén. Ahora vamos nuevamente con Saulo. Saulo era un fariseo y un ciudadano romano. Amén. Respetado en Jerusalén y con autoridad sobre otros judíos. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido con autoridad sobre otros hermanos de la iglesia. Para el año 33, tras la crucifixión y resurrección de Jesús, el cristianismo comenzó a crecer rápidamente en Jerusalén, que era donde operaba Saulo. Saulo buscaba erradicar el movimiento cristiano desde la misma Jerusalén, epicentro de la iglesia primitiva. Él buscaba, a como diera lugar, destruir por completo el cristianismo. Si hablamos de que alguien se había levantado para destruir el propósito de Dios mismo en la tierra, era él. Y él no estaba en una sinagoga enviando gente, él directamente era la mano que se movía para evitar que el cristianismo creciera. ¿Cuántas veces no hemos sido obstáculo para que Dios se mueva, para que Dios avance? ¿Cuántas veces en nuestra carne, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría, nos hemos interpuesto para que el Señor gane terreno en nuestra casa y aún en nuestra propia vida? Pues Saulo estaba empecinado en ello. Amén. Dice la palabra allí en Hechos, capítulo 22, versículo del 3 al 4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. ¿Saben qué hacía Saulo? Saulo iba allí donde Gamaliel, donde el concilio, y decía: necesito que me entreguen autorizaciones
porque voy a ir a tal iglesia, a tal iglesia y a tal iglesia. Y a cualquiera que yo encuentre seguidor de Jesús, lo voy a arrestar y lo voy a apresar. Ese era el trabajo de él. Y estamos hablando de una persona instruida en los caminos de Dios. No estamos hablando de cualquier fanático, cualquier persona que se le metió una idea rara en la mente, no. Estamos hablando de un hombre conocedor, muy conocedor, preparado por el mejor maestro que había en ese momento, ante la ley judía. Y si ya no nos parece un poco dura la historia y fuerte y lo consideramos tal vez un personaje nefasto hasta su momento, pues resulta que sucede algo también aún más terrible, y es que en el año 34 sacan a un joven de Jerusalén. Amén. En Hechos capítulo 7 versículo 58. Sacan a un joven llamado Esteban. Amén. En las afueras de la ciudad, donde se realizaban las ejecuciones por lapidación según la ley judía. ¿Y se acuerdan por qué yo les decía que era importante que conociéramos qué hacía aquel concilio, aquella corte civil? Pues resulta que Esteban estaba siendo juzgado por blasfemia. Y adivine quién era el encargado de vigilar y de hacer cumplir las órdenes. Saulo. Esteban fue acusado de blasfemia contra Moisés y el templo. El Sanedrín lo condenó y lo sacaron afuera de la ciudad para apedrearlo. Dice Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aunque muy posiblemente, o posiblemente Saulo haya lanzado una piedra, Saulo en ese momento, en ese lugar, estaba para consentir la muerte de Esteban. ¿Tú qué pensarías de una persona así? ¿Tú qué pensarías si hoy hubiera alguien que persigue tu casa, que persigue la iglesia, que apresa a las personas que amas, que aún las asesina, las juzga? ¿Tú qué harías? ¿Sabes algo, iglesia? Cuando yo leía esto, me acordaba de cuántas veces yo me paré como Saulo a señalar a mi mamá, a señalar el cristianismo de mis hermanos, a señalar el Dios que mi padre y mi madre seguían y mis hermanos. Me acuerdo tanto de cuando yo me paraba y les criticaba y les señalaba y les perseguía, porque no entendía que en el fondo era lo mejor que podía suceder. Porque yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y cuando yo le hablaba a mi mamá, yo a mi mamá no le hablaba de aquel Dios. Yo sabía de que Dios estaba hablando. Y me acuerdo tanto que mi mamá me decía, pero es que tú conoces a Dios. Yo le hacía la guerra y le señalaba y le decía, es que usted no puede ser cristiana. ¿Dónde está su testimonio? No me daba cuenta lo que había en mí. Me la pasaba viendo tal vez la pequeña paja que había en el ojo de mi madre, pero no veía el tamaño de viga que había en mí. Y le señalaba y le criticaba. Y a usted se la pasa metida en una iglesia. Y me comportaba como Saulo. Y me burlaba de ella. ¿Cuántas veces no me burlé de lo que decía? Porque para mí eran disparates. Para mí eran locuras cuando ella hablaba en lenguas.
cuando ella profetizaba. Amén. ¿Sabes algo? Yo sé que en lo más profundo había algo que quería eso que había en ella, pero sufría por no poderlo tener. Porque a pesar de que yo sabía quién era Dios, muy posiblemente yo anhelaba tener a Dios, pero no podía tener el Dios que tenía mi mamá. Amén. Iglesia, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado. Estamos viendo uno de los personajes que marcó un tiempo muy negro en la historia del cristianismo. Y era una persona que perseguía y perseguía. Y dime, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido perseguidores o nos hemos levantado para señalar? ¿O cuántas veces no te han perseguido por creer en Cristo? ¿Cuántas veces no te han señalado por defenderlo a Él? ¿Cuántas veces no te has sentido perseguido? Y ¿sabes algo? Uno no se siente perseguido por cualquier persona. Usted no se siente perseguido porque alguien de la calle le diga aleluya, evangélico. Usted se siente perseguido cuando una persona que usted ama le dice algo. Usted se siente perseguido cuando alguien importante para usted se levanta en contra de usted. Ahí usted se siente perseguido. A usted no le importa lo que diga la gente del mundo. ¿Y sabes algo? Lo más bonito es cómo Dios usa todo lo que nos sucede para bien. Y cómo hoy Dios puede transformar tu historia. Amén. Cómo Dios puede transformarnos sin importar lo que haya sucedido, sin importar lo que hayas hecho. Mira, no importa. Estamos hablando de alguien que determinaba la muerte de otras personas, de alguien que apresaba injustamente a los seguidores de Dios. No estamos hablando de personas que hubieran cometido un delito, es que no estamos hablando de personas que hubieran roto la ley. Estamos hablando de seguidores de Dios. Amén. Dice la palabra allí en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Y esta es la parte más hermosa. Dice que Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. El hombre estaba desesperado. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que ha sentido que hay personas que están desesperadas por perseguirlo a usted. Que hay personas que no hayan cómo señalarlo, cómo criticarlo, cómo juzgarlo, cómo levantarse contra usted. Hay personas que están ahí para probar verdaderamente si somos cristianos. ¿Y quiere que le diga algo? Son necesarios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, nuestra fe tiene que ser probada. Si no, sería un paseo. Recuerda que Jesús fue probado. Inmediatamente después de que Él recibe el bautismo del Espíritu Santo, es probado inmediatamente. Versículo 3. Y estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Mira lo bonito, eso no le pasó solamente a Saulo. Dice el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver ¿qué? Nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. El hombre estuvo en un ayuno de 3 días. Amén. El Señor sabía lo que estaba haciendo con Saulo. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. Y aquí tenemos 2 caras muy hermosas de la moneda. Aquel que perseguía al Señor. Y también tenemos un hombre que sigue al Señor. Amén. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca a un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Mira, el Señor ya le había dicho a Saulo lo que iba a suceder. El Señor le está diciendo a Ananías, yo ya le dije a él también que tú vas a ir allá y que algo va a pasar. ¿Cuántos creen que algo va a pasar hoy? Amén. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. ¿Qué quiere decir eso? Que ya allí en Damasco sabían a qué iba él. Yo me imagino la iglesia primitiva escondida, todos pagando escondedero de a peso, asustados porque venía el que los iba a apresar. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. ¿A cuántos el Señor un día les dijo, es que yo te he elegido a ti para que me sirvas? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sucedido en tu vida, Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso sus manos sobre la cabeza y le dijo, escucha bien lo que me llama a mí la atención. Yo me transporto el día en el que yo me convertí al Señor. Él le pone las manos encima y le dice, amigo Saulo. No le dice Saulo, no lo llama de otra manera, no le dice perseguidor de Jesús, como le dice, amigo Saulo. El Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. ¿Sabes algo? El día que yo entré a la iglesia, a mí nadie me señaló. El día en el que yo me convertí, a pesar de todo lo que había hecho, de todas las cosas malas que había hecho, de haber perseguido a mi madre por ser cristiana,
de haberme burlado de mis hermanos porque decía que estaban en las enaguas de mi mamá y porque me sentía que yo no pertenecía allí. A pesar de todo lo que había hecho, de todo lo malo, de todo lo que me había revolcado en el mundo, ¿sabes algo? Yo sentí el abrazo de Dios ese día. Yo sentí como alguien, aún desde la entrada de la iglesia, me abrazó y me trajo hasta los pies de papá. Yo sentí como el Espíritu Santo de Dios me abrazó. Y ¿sabes algo? Aquel día yo no quería ver a nadie. Lo único que quería era postrarme a los pies de papá y llorar. Nunca me había sentido tan a gusto, nunca antes me había sentido tan cómodo, nunca antes me había sentido tan feliz, nunca antes había sentido que pertenecía a un lugar, solamente hasta ese día. Solamente hasta ese día entendí que yo pertenecía a ese lugar. Bueno, a ese lugar no, a este lugar. Amén. ¿Cuántos pertenecen a Portal del Reino? Amén. Ese día sentí que entré a la casa de papá. Ese día me di cuenta que mi mamá no estaba para juzgarme, para señalarme, que mi padre no estaba para juzgarme, para señalarme, que mis hermanos no me estaban juzgando y señalando, que estaban esperando con los brazos abiertos que yo llegara. Pero ¿sabes algo? Iglesia, hoy Dios te está llamando como Ananías. Porque hay muchos Saulos que necesitan de ti. Y están esperando que tú desarmes tu corazón. Porque es que Dios no está viendo lo que ellos hicieron en contra de Él. Dios está viendo lo que ellos van a hacer en las manos de Dios. Y hoy también hay aquí muchos Saulos que Dios los está llamando y ha salido a tu encuentro. Y hoy, como Ananías, a través de Ananías, hoy el Señor te dice: amigo Saulo, hoy vengo ante ti a tu encuentro. Quiero trabajar contigo. Quiero usarte. Hoy necesito que camines conmigo. No me importa lo que hayas hecho. No importa que hayas perseguido a mi pueblo. No importa que me hayas perseguido a mí. No importa lo que hayas hecho. Hoy voy a cambiar tu historia. Cierra tus ojos allí donde estás. Y hoy el Señor te dice: hoy voy a cambiar tu historia. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya sucedido. No importa si un día perseguiste o fuiste perseguido. No importa lo que te hayan hecho o lo que hayas hecho, te dice el Señor. Lo que importa es lo que viene de ahora en adelante para tu vida, te dice el Señor. Yo hoy voy a hacer cosa nueva en tu vida. Hoy vas a recibir el Espíritu Santo que necesitas. Dice el versículo 18: al instante algo duro, parecido a escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo. Y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Hoy el Señor a muchos les está quitando las escamas de los ojos. Muchos no habían podido ver más allá, no habían podido entender lo que el Señor va a hacer. Muchos no habían podido entender el porqué de la situación que han tenido que vivir. Y es que hay circunstancias que hemos vivido que lógicamente no tienen una explicación. Hay veces que el Señor hace cosas
que no parecen tener explicación. Hay cosas que no tienen razón de ser, pero ¿sabes algo? El Señor siempre ha estado trabajando a tu favor. El Señor siempre ha estado allí peleando a tu favor. El Señor desde un principio, a pesar de lo que tú hayas hecho y donde tú te hayas ido, el Señor siempre ha hecho que todas estas cosas se muevan a tu favor. Porque a pesar de que te hayas intentado esconder en el último rincón del mundo, hasta allí el Señor fue a traerte. Y no importa absolutamente nada. Hoy el Señor te dice, es que yo ya pagué por ti. Yo pagué la cuenta por ti. Y hoy te invito para que cierres los ojos, levantes tus manos. Y si puedes poner una mano allí, tu mano derecha, en tus ojos. Y vamos a declarar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy yo oro, Padre precioso, para que así como tú quitaste las escamas que había en los ojos de Saulo, Señor, hoy yo oro, Padre precioso, para que caiga toda escama de nuestros ojos, Señor. Quita las escamas de la iglesia, Señor. Todo aquello que no nos deja ver, Señor, con libertad. Todo aquello que no nos deja ver el propósito santo y hermoso que tú tienes con nosotros, Señor. Señor, quita, desarraiga, arranca, Señor, todo lo que no nos sirve, todo lo que no nos prospera, todo lo que no nos facilita, Señor, el libre mover de tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy declaro en el nombre de Jesús, se caen escamas. Vamos, declárelo. Declárelo. Hoy se caen escamas. Hoy trae libertad en el nombre de Jesús. Hoy trae libertad, libertad, libertad. Muchos están abriendo los ojos. Muchos están viendo lo que antes no podían ver. Hoy muestras un nuevo destino, un nuevo futuro para muchos. Hoy traes entendimiento y discernimiento. Hoy traes claridad al pensamiento de la iglesia, Señor. Para muchos el camino se está abriendo y entienden el llamado, entienden el propósito. Hoy traes, Señor, para muchos fuerzas. Hoy multiplica las fuerzas para muchos que han estado cansados. Hoy traes fuerzas para muchos que estaban agotados y sentían que no podían caminar más. Dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 19, después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco, adivine con quién, con los seguidores de Jesús. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. El que un día perseguía, el que un día señalaba, el que un día llevaba a muerte, hoy se dedicaba a declarar la verdad de Cristo. Aquellas personas por las que tú has estado orando, que muchas veces te han perseguido, un día se van a dedicar a declarar que Cristo es real. Amén. Mira, yo te voy a decir algo. No hay nada más poderoso que alguien que se levante en contra de Dios, porque ese día, algún día le va a servir a Dios. No hay nada más poderoso que alguien que se levante en contra de Dios, porque es que no hay mayor testimonio que alguien que un día que estuvo en contra de Dios se pare a declarar que Dios es vivo, que Dios está vivo y que Dios es real. Amén. Dios es experto en darle la vuelta a la hoja. Amén. Y demostrar que para Él no hay nada imposible. Dios es experto para agarrar a esas personas que dicen es que yo no quiero saber nada de Él, para traerlas, para ponerlas a testificar de que Él es un Dios vivo, es un Dios real. Amén. ¿Cuántos declaran
que aquellas personas por las que han estado orando van a estar acá. Amén. Así va a ser. Si lo hizo con Saulo, imagínense. Todos los que le oían decían asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo que la entrada de la ciudad era vigilada de día y de noche y que habían puesto hombres para matarlo. Así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Mira, los que tú un día perseguiste o los que un día te persiguieron, un día te van a proteger a ti. Los que un día te persiguieron a ti, un día te van a ayudar a ti. Y aquel que fue perseguidor va a tener que ser perseguido a causa de su nombre. ¿Cuántos han sido perseguidos a causa de su nombre? Iglesia, las cosas con Dios no son fáciles. Se nos ha vendido un evangelio de alegría, de felicidad, y la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor no dice que vamos a ser felices en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice que en el mundo hallaremos aflicción. Pero también hay una promesa muy hermosa de parte de Dios para ti. Y el Señor te dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. No te preocupes, porque lo que estás viviendo yo ya lo vencí. No te preocupes, porque esos enemigos que un día saldrán por un camino, por 10 tendrán que salir huyendo de delante de ti. No te preocupes, que yo te respaldaré. No te preocupes, que cuando estés predicando yo te voy a respaldar. No te preocupes, que cuando estés viviendo enfermedad yo voy a estar contigo y te voy a respaldar, te dice el Señor. Es que la vida no va a ser perfecta a causa de mí. Antes, al contrario, el Señor dice que vas a ser perseguido a causa de su nombre. Es que los caminos de Dios no son para personas que quieran vivir la vida felices. Los caminos de Dios son para personas valientes. Y ¿sabes algo? Tú eres un valiente por estar parado acá. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Iglesia, es nuestro deber prepararnos para los tiempos difíciles. Nosotros como gentiles, como aquellos hijos agregados, hemos vivido un evangelio relativamente fácil. Porque tú y yo nos podemos sentar en una esquina fácilmente a compartir la palabra de Dios. Y si queremos podemos hasta hacer un culto en la esquina de aquí. Mire, podemos salir allí a la esquina y hacer un culto allí o en el parque y nadie nos va a decir nada. Si mucho el vecino que no le gustan las cosas de Dios nos va a poner música a todo volumen y no va a pasar nada más. Pero aquí nadie va a salir a matarte. Aquí nadie va a venir un coche a atropellar a todas las personas que estemos en el culto. O nadie va a venir armado a matarnos a todos. Pero eso está sucediendo apenas a unas horas en avión de este lugar. Ya pasa. En nuestro continente ya sucede. Para no ir muy lejos, en Brasil ya están pasando cosas de esa clase. Así que va a llegar el momento, iglesia. Las cosas no van a mejorar, normalmente tienden a empeorar, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. La palabra de Dios tristemente tiene que cumplirse. Es necesario que esto se cumpla para que la segunda venida de Cristo se lleve a cabo.
Tenemos de que dejar de esperar y dejar de pensar que es que nuestra recompensa va a ser aquí en la tierra. Déjame decirte que no va a ser así. Nuestra tarea como cristianos es prepararnos y afirmarnos tanto sobre la roca que cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento duro, nada ni nadie nos vaya a mover. Y establecer tan fuerte la fe en Cristo en nuestros hijos que cuando nosotros partamos con el Señor, ellos sigan el mismo camino, prediquen la palabra y no se aparten de los caminos de Dios. Es muy bonito que nos prediquen de las finanzas, es muy bonito que nos prediquen de una vida próspera, es muy bonito que nos prediquen de una vida feliz, pero déjame decirte que no va a ser así. Sí, el Señor te va a proveer. ¿Cuántos reciben esa palabra? El Señor te va a proveer, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar lo que necesitas para que tú prediques la palabra, para que tú seas un testimonio viviente de que el Dios es el dueño del oro y de la plata. El Señor lo va a hacer, pero no va a ser fácil. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y el evangelio no es fácil. ¿O tú crees que la mayoría de los apóstoles vivieron felices y fueron raptados en un carro de fuego y se fueron vivos para el cielo? No, no fue así. Casi todos fueron martirizados. Todos murieron. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto en este momento a morir si te dijeran, ¿crees en Cristo o no crees en Cristo? Si crees, mueres. Si aceptas otra religión, vas a seguir viviendo. ¿Estarías dispuesto a tomar una decisión de esas? Ahora, ¿tus hijos tomarían la misma decisión? Yo te voy a contar algo. Hace apenas algunos días, saliendo de aquí, de la RG, fui a jugar un partido de fútbol, me di un fuerte golpe en la cabeza. Yo creo que así, por eso que así, no mentiras. Me di un fuerte golpe en la cabeza, en un momento tenía mareo, en otro momento ya estaba viendo borroso, a los 10-15 minutos estaba desplomado en una clínica, estaba desplomado en la clínica Meta, no podía ver, no reconocía a las personas, así, mira, en un segundo, no reconocí a mi hermano, no reconocí a las personas, un amigo que se encontraba allí me hablaba, me decía cómo estaba, no reconocía a nadie. Mi entendimiento iba y venía, como que era como que una luz se prendía y se apagaba. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. En ese ir y venir, empecé a clamarle al Señor y empecé a decirle, Señor, primero, si me has de llevar, perdóname todos mis pecados. ¿Cierto? Pero hubo un momento que le clamé al Señor y le dije, Señor, mis hijos están pequeños. Y siento que no he cumplido todavía mi tarea. Necesito instruirlos. Si la vida fuera fácil y perfecta, el Señor me habría guardado de que yo no me hubiera golpeado la cabeza. No me había pasado absolutamente nada. Y andaríamos como una coraza. Y sería como nosotros muchas veces creemos que oramos y a toda hora pensamos que es que el Señor levanta un vallado de ángeles y un cerco de ángeles y ángeles con espadas desenvainadas. Y entonces a todas horas sentimos y como que andamos con ángeles a todas horas y protegiéndonos y que nada nos va a pasar y que como que algo el enemigo nos va a atacar y como que los ángeles no dejan pasar al enemigo. No es así. ¿O por qué crees que todos los días tienes pensamientos malos? ¿Por qué crees que te pones bravo y de una vez te viene un mal pensamiento a la cabeza? ¿O por qué crees que te pasa algo malo y de una vez te sientes triste y muy posiblemente te bajoneas? ¿O es que tú crees que en todo momento andas con una armadura y que nada te va a suceder? No es así. Cuando yo estaba allí en ese momento entendí que somos demasiadamente vulnerables, iglesia. Somos supremamente vulnerables y debemos estar preparados en todo momento. Pero ¿sabe? ¿Quiere que les comparta algo hermoso mientras estaba allí en esa situación? Me acuerdo mucho que me movían y me decían, no se duerma, y yo me iba.
y me movían y me movían y me hablaban una cantidad de cosas que yo no entendía y me hablaban del partido. Yo decía, pero ¿por qué me hablan del partido? Y me hablaban y me movían y me movían. Hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una fue que a pesar de que habían muchas personas hablando en ese momento, yo no les identificaba los rostros, no podía ver. Había una persona en específico que me hablaba, que me llamó mucho la atención, era un hombre, y fue la primera persona que me ayudó a levantar cuando yo me desplomé en la entrada de la clínica. Y yo le preguntaba a mi esposa y le decía, amor, ¿quién era ese hombre que me hablaba? Dice, pero ¿cuál hombre? Si es que había muchas personas alrededor suyo, y habían personas peleando, que le iban a dejar morir, que usted de pronto tenía un trauma craneoencefálico severo y que le iban a dejar morir ahí en la sala de urgencias porque nadie lo entendía. Y bueno, y mi esposa estaba por allá peleando, agarrada con las enfermeras, con los médicos, porque nadie salía. Sí, ya estaba desesperada, mi hija Luciana estaba llorando acá, Valentino estaba llorando a otro lado. Fue una situación terrible, pero ¿saben algo? De todas las personas que habían allí, había la voz de un hombre que me llamaba la atención. Y pude percibir cómo Dios había puesto a esa persona allí. Y me decía, tranquilo, todo va a salir bien. No te preocupes. Nomás no te vayas a dormir. Levántate, levántate. Me acuerdo mucho que me decía, usted va a salir de esto, hermano, tranquilo, no se preocupe. Y yo me acuerdo que cuando medio le podía hablar a mi esposa, porque a veces quería hablarle, pero ella no me salían palabras de la boca, no era capaz de hablar, pensaba, pero no podía hablarlo. ¿Saben algo? Después sentí como otra persona entró, porque cuando a mí me entraron a la sala de trauma, yo hubo un momento en que me sentí preocupado, no porque yo me fuera a ir, sino me sentí preocupado por mis hijos y yo le dije, Señor, un momento que estuve tranquilo y bueno, Señor, si es ya, ¿cómo va a ser? Pero un momento que me preocupé mucho y le dije, Señor, ¿y mis hijos? Están pequeños, siento que no los he formado todavía, siento que les falta mucho. Yo me puse a pensar una cantidad de cosas y dije, Dios mío, ellos van a sufrir, están muy pequeños, mi Valentino, mi Luciana, sin papá, ¿cierto? Y ¿saben algo? Sentí la voz de otra persona. Igual, habían muchas personas alrededor, pero sentí la voz de otra persona que me dijo, vamos a orar. Y era la voz de mi pastora Katy. Yo sentí como en ese momento, a través de mi pastora Katy, a pesar de que yo veía que había alguien sobre mí, pero yo sentía como si mi cerebro estuviera en corto y no funcionaba bien. Yo intentaba verla y yo, aunque no la podía ver, yo decía, yo la conozco, y pude sentir cómo Dios en ese momento estaba trayendo paz y tranquilidad a mi vida. Y sentí que todo iba a estar bien. Desde que esa persona me recogió en la entrada de urgencias hasta que la pastora Katy entró allí a la sala de trauma, lo único que se me hacía muy raro era por qué me zarandeaba y me zarandeaba. Después entendiera que no me podían dejar dormir. Pero pude sentir cómo el verdadero Dios estaba allí parado al lado mío. Y pude sentir como él me decía, tranquilo Jonathan, no te preocupes, todo va a estar bien. Iglesia, me sentí tan impotente porque no podía mover mis manos, porque no podía hablar, porque solamente veía y la luz se me apagaba y volvía, pero el Señor me decía en todo momento, tranquilo, yo estoy acá contigo, todo va a estar bien, no te preocupes. Todo va a estar bien. Y es que la vida no va a ser fácil, iglesia. Vamos a atravesar momentos difíciles. Pero así como el Señor estuvo allí para Saulo, a pesar de todas las cosas malas que había hecho él también va a estar contigo en los momentos difíciles. Es cuando más va a estar contigo. No pongas más tu fe en otras cosas. No pongas más tu fe. No pongas más tu fe
en las cosas de este mundo, iglesia. ¿Sabes algo? De aquel hombre que consideramos un hombre malo, es considerado el apóstol de los gentiles y fue el que más cartas escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Fue el hombre que, a pesar de todo lo que el Señor usó, cada vez que él hablaba, él decía: es que yo soy el más pecador de todos. No se trata de ser el más perfecto, se trata de que seas la persona que más se quiere dejar usar por Dios. Se trata de reconocer quiénes somos delante de Dios. Se trata de estar preparados para cuando venga el momento difícil. Se trata de que hoy tú que estás en este momento, en este lugar acá, tú eres la punta de lanza que necesita tu familia. Tú eres aquel Ananías que está esperando tu familia. Y no importa que ellos sean unos Saulos, lo que importa es lo que ellos van a hacer después de que tú les prediques. Lo que importa es lo que va a suceder después de que tú te levantes como un hijo de Dios. Lo que importa es que, a pesar de lo que ellos te hayan hecho, cuando tú le digas a ellos el mensaje que tú vas a preparar, que Dios va a preparar para ellos, lo hagas con amor. Porque es que Dios ha estado esperando por ellos. Y tú, como Ananías, que a pesar con miedo, yo no me imagino a Ananías yendo a buscar a aquel hombre. A pesar de todo, a pesar de tener temor, yo sé que a muchos les da temor ir y predicarle a la familia. Y hablarle a la familia que un día los ha perseguido, los ha señalado. Pero el Señor está preparando el camino para ti, te dice hoy. Dice el Señor: yo he estado preparando el camino para que cuando vayas, esas escamas que hay en ellos van a caer y tienen que caer. Porque es que la palabra no es solamente para ti, iglesia. La palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que tu casa se tiene que levantar. Quiere decir que no solamente tú o tu esposa, tus hijos tienen que llegar. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesús que la parentela también va a llegar. Te invito para que te pongas sobre tus pies. Y a ti que me estás viendo en esta mañana a través de las redes sociales, quiero decirte algo. Es momento de que seas o Ananías y vayas y prediques la palabra de Dios a aquella persona que lo necesita. O tal vez hoy te sentiste como Saulo, pero hoy te cansaste de perseguir y quieres ser seguidor de Cristo. Dios te bendiga. Iglesia, levanta tus manos.